Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con archivos de datos. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a ver un formato nuevo de archivo de datos que nosotros podemos manejar desde Python y que nos va a permitir a nosotros tener un mayor control de cómo organizamos la información dentro de esos archivos. Estos archivos que vamos a ver hoy son los archivos que tienen extensión .csv, que son archivos que tienen los valores separados por coma. Entonces, antes de comenzar, voy a mostrarles nuevamente el archivo participantes.txt que nosotros habíamos trabajado la semana pasada. Voy a abrirlo un momentito con el bloc de notas. Aquí teníamos la información de 5 participantes o de 5 personas que iban a participar en una actividad, y para estas personas nosotros habíamos registrado el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la edad, el estado civil y el lugar de residencia. Y nosotros habíamos dicho que íbamos a separar cada uno de esos datos o cada una de esas columnas de información utilizando un espacio. Entonces habíamos puesto Luisa, espacio Dengo, espacio Abarca, espacio 34, espacio Casada, espacio Bagaces. Pero ¿qué hubiera pasado si Luisa, en vez de vivir en Bagaces, qué pasa si ella hubiera vivido, por ejemplo, en Santa Cruz? Santa Cruz hubiera sido un problema a la hora de organizar la información en este archivo, porque hay un espacio entre estas dos palabras, entre Santa y Cruz. Este espacio hubiera hecho pensar a nuestro programa que Santa es una cosa y Cruz es otra cosa diferente. Es decir, nos hubiera separado Santa Cruz en dos elementos, cuando en realidad son un solo elemento. Es el lugar de residencia de Luisa. Lo que pasa es que como estamos usando el espacio como separador, el programa hubiera entendido que efectivamente nosotros entre Santa y Cruz estamos separando dos tipos de información diferentes. Y eso no es lo que nosotros quisiéramos en un programa, por ejemplo, donde nosotros tuviéramos que tener elementos, digamos, de lugar de residencia formados por varias palabras. Ahí el sistema de separación con espacio no nos hubiera funcionado. Hubiéramos tenido problemas, por ejemplo, como en este caso, a la hora de representar Santa Cruz como un único lugar de residencia para una persona. Entonces voy a cerrar este archivo y no voy a salvar los datos. El archivo CSV viene a solucionar en parte ese problema, porque entonces en un archivo CSV nosotros no vamos a usar el espacio como separador, sino que vamos a usar un carácter especial, que en este caso es la coma. Entonces aquí en este otro archivo que yo tengo, que se llama población.csv, vamos a ver la diferencia. Este archivo de población.csv yo se los voy a colocar en la plataforma de mediación virtual para que ustedes lo descarguen y lo copien a la carpeta de pre-programas en los proyectos de PyCharm, para que les aparezca como yo lo tengo en este momento acá. Entonces vamos a abrir este archivo primero con el bloc de notas para que ustedes vean la información que tiene y para que vean la forma en la que esta información está estructurada. Perfecto, entonces vean que ya me aparece el archivo y es un archivo que tiene pues mucha más información que el archivo anterior. Y vean que en este archivo tenemos datos de países, básicamente. En la primera fila de este archivo tenemos lo que significa cada una de las columnas de información. La primera columna contiene el nombre del país, la segunda columna el código del país, la tercera columna dice 1960 y la última columna dice 2020. Este es un archivo que realmente lo que tiene es la población de cada uno de estos países en cada uno de estos años.
Por ejemplo, Aruba es un país que tiene como código ABW. Su población en 1960 era de 54.208 habitantes y su población en el 2020 es de 106.766 habitantes. De la misma manera tenemos muchos otros países alrededor del mundo. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, entre los registros tenemos a Costa Rica. Costa Rica tiene código CRI, su población en 1960 era de 1.330.787 habitantes y su población aproximada en el 2020 es de 5.094.114 habitantes. Pero noten que Costa Rica está formada por dos palabras. Sin embargo, forma parte de la primera columna porque no hay coma entre ellas. Y el separador en este archivo es la coma, como ustedes pueden ver. Costa Rica, coma, CRI, coma, 1.330.787, coma, 5.094.114. Entonces, en cada uno de estos registros estamos utilizando la coma como separador entre datos que pertenecen a una columna y datos que pertenecen a una columna diferente en el archivo. Entonces, un archivo CSV por defecto utiliza la coma como separador entre los valores, por eso se llama CSV. Y la primera fila del archivo es normalmente una fila donde se coloca lo que significa cada una de las columnas del archivo. Entonces, pues es un archivo en el que podemos trabajar de manera más cómoda y podemos delimitar los datos de una manera más controlada. Entonces vean que nos aparecen pues múltiples países acá en este archivo y este es un archivo que yo conseguí en internet ya hecho, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta clase es abrirlo, extraer la información del archivo y vamos a usar esa información para desplegar tablas, para desplegar gráficos y vamos a trabajar entonces con la representación de esta información. Entonces voy a cerrar un momentito la ventana del Notepad y les voy a enseñar otra cosa interesante que podemos hacer con los archivos CSV. Voy a abrir un momentito el programa Excel. Vamos a ir un momentito a Excel para que ustedes vean cómo incluso Excel tiene menos problemas importando información de un archivo CSV. Yo voy a abrir, por ejemplo, una hoja de cálculo en blanco, ¿verdad? En Excel. Y una vez que estoy aquí en Excel, voy a ir aquí a donde dice datos. Y en datos vamos a decirle desde texto o desde CSV. Es decir, vamos a importar datos desde un archivo CSV. Entonces voy a venir acá. Y se me va a abrir una ventana de diálogo donde Excel me va a pedir que le diga dónde está ese archivo CSV de donde vamos a importar la información. Yo voy a ir a la carpeta de PyCharm, ¿verdad? Igual que siempre. Voy a ingresar a PRI-programas y voy a seleccionar población.csv, que es el archivo que estábamos viendo hace un momento. Y le voy a decir importar. Ok, entonces vamos a ver que Excel, vean cómo detecta las columnas que están separadas por coma en el archivo y nos arregla la información de una manera pues más apropiada. Vean que incluso nosotros podemos utilizar otro tipo de delimitador, no solamente la coma, también podemos utilizar el punto y coma, podemos utilizar dos puntos, podemos usar el espacio como estábamos usando al inicio en la semana pasada, o podemos utilizar tabulaciones. Es decir, podemos utilizar diferentes tipos de delimitador. En el caso de nuestro archivo de población CSV, el delimitador, como vimos, es una coma. Por lo tanto, tendríamos que utilizar coma para que Excel reconozca los
las columnas de los datos. Y aquí le podemos decir load o cargar. Y entonces Excel nos va a crear una hoja electrónica con la información que tenemos en el archivo. Entonces siempre que vamos a trabajar con un archivo CSV o con un archivo de datos, es bueno abrirlo, por ejemplo, primero con Excel o con algún programa similar para nosotros ver qué tipo de datos es el que contiene el archivo, antes de nosotros sentarnos a programar una aplicación que maneje esa información. En este caso, como les decía, tenemos nombre del país, código del país, población en 1960 y población en 2020. Y estos pues son valores reales tomados de censos que se han realizado en estos países. Ok, entonces, teniendo en cuenta la información que tenemos en nuestro archivo y tomando en cuenta que es un archivo delimitado por coma, vamos a ir entonces a crear en PyCharm un programa para abrir este archivo, extraer la información y generar entonces resultados y gráficos a partir de esta información. De acuerdo, entonces vean que ya estoy en PyCharm y vean que estoy en mi proyecto de pre-programas y en la carpeta tengo el archivo población.csv, que es el archivo que vamos a analizar hoy. Entonces voy a darle clic derecho a nuestro proyecto y le voy a decir nuevo y le voy a decir que voy a crear un archivo de Python nuevo. Este archivo se va a llamar archivos CSV, ¿verdad? Porque es con la extensión que vamos a trabajar hoy. Entonces le vamos a poner al código archivos CSV y le vamos a dar enter. Entonces acá vamos a crear igual que siempre el encabezado de nuestro programa. Principios de informática, sesión de práctica con archivos de datos .csv. Y vamos a poner entonces una descripción. En este programa se trabaja con archivos de datos separados por coma. Y voy a poner aquí .csv, ¿verdad? Que es la extensión. Se extrae la información del archivo y se generan tablas y gráficos con la información o con esa información. Ya sabemos que la información que contiene el archivo es población de diferentes países. Muy bien, entonces voy a poner aquí estudiante, voy a poner mi nombre, y voy a poner versión de la versión 01. De acuerdo, ya tenemos nuestro encabezado y ya ahora podemos comenzar a trabajar en el archivo o en el programa más bien. Pero entonces vamos a crear la parte de librerías, donde vamos a importar las librerías que vamos a estar manejando. Una librería muy importante que vamos a tener que importar es la librería import, es la librería CSV. La librería CSV nos va a permitir a nosotros leer los archivos CSV y la información que está contenida en el archivo de una manera muy sencilla, pero tenemos que importarla. Sin embargo, es una librería que forma parte de la instalación básica de Python, por lo tanto no hay que ir a instalarla, ya debería de estar instalada en nuestras computadoras, por lo tanto es nada más de llamarla. Y ahora vamos a ingresar a la parte de programa principal.
Muy bien. Y en el programa principal, lo primero que tenemos que hacer es crear una lista en 2 dimensiones vacía para nosotros poder alojar la información que está dentro del archivo. Recuerden en la clase anterior que nosotros tomamos la información de un archivo, lo pasamos a una lista en 2 dimensiones y ya en la lista pues nosotros la continuamos manipulando sin tener que tener el archivo abierto. Por lo tanto, vamos a crear una lista en 2 dimensiones vacía para colocar la información del archivo. Ok, y yo a esa lista, digamos, le voy a llamar población. Población, y va a ser entonces una lista vacía. O le podemos poner lista población, ¿verdad? Para que quede más representativo. Bien, ya con la lista creada y vacía, ya podemos entonces abrir el archivo y entonces cargar la información del archivo a esa lista fila por fila, ¿verdad? Entonces eso lo voy a poner aquí abajo y vamos a poner entonces abriendo, voy a ponerlo aquí, leyendo información del archivo. Entonces recuerden que para abrir un archivo nosotros utilizamos la estructura with, ¿verdad? With open, y tenemos que darle el nombre del archivo, que en este caso sería participantes, perdón, no es participantes, es población.csv. Vamos a iniciar así, después le ponemos la ruta completa, ¿verdad? Al final, cuando ya lo queramos ejecutar por fuera, población.csv, y el modo de lectura en el que lo vamos a abrir es el modo lectura, es decir, R. Y le vamos a colocar un alias a ese archivo que va a ser entonces, digamos, archivo. Entonces, hasta ahí vamos igual a como hicimos con los archivos txt la vez anterior. Sin embargo, aquí es donde la cuestión cambia con el archivo CSV, y es que tenemos que crear un objeto de lectura para el archivo CSV. Entonces vamos a poner aquí crear objeto de lectura para el archivo CSV. Entonces yo voy a crear acá un objeto de lectura para el archivo CSV de la siguiente manera. Yo voy a decir CSV archivo, que ese va a ser mi objeto de lectura del archivo CSV, y lo vamos a definir como csv.reader, y entre paréntesis vean lo que le vamos a dar. Le vamos a dar el manejador del archivo que abrimos hace un momento, y vamos a especificar cuál es el delimitador de los datos de nuestro archivo CSV. Entonces acá nos va a aparecer delimiter, y le damos igual y ponemos una coma entre comillas. De esa manera estamos especificando claramente cuál es el delimitador de nuestros datos. Si el delimitador no fuera una coma y fuera otro carácter, pues entonces aquí es donde también lo ponemos. ¿De acuerdo? Y ya de esa manera pues tenemos el archivo, el objeto de lectura del archivo CSV creado. Por lo tanto ya podemos pasar al ciclo for para transferir o para pasar los datos del archivo a la lista en 2 dimensiones. Ok, entonces aquí sí, igual que hicimos la semana pasada, tendríamos que usar for registro in csv archivo, que es nuestro controlador del archivo CSV, y aquí entonces vamos leyendo fila por fila. Se lee
una fila del archivo y se pasa a la lista en 2 dimensiones. Entonces podemos poner lista población, le agregamos, ¿verdad?, como una fila nueva, el elemento formado por registro, que es de nuevo toda nuestra fila de datos, ¿verdad?, actual del archivo. Y una vez que este ciclo for se complete, que nosotros salimos, saldríamos también del ciclo while, del ciclo with, perdón, y entonces el archivo se cerraría, pero a nosotros nos quedaría la información guardada en la lista en 2 dimensiones. Entonces aquí vamos a mostrar mensaje de final de lectura del archivo. Entonces podemos poner un print y pondríamos, digamos, archivo CSV leído correctamente. Y de hecho podemos poner un mensaje aquí arriba también, mostrando mensaje de inicio de lectura del archivo. Ok, entonces ponemos un print y podemos poner iniciando lectura del archivo CSV, ¿verdad?, para que el usuario sepa que a partir de aquí estamos leyendo. Aquí vamos a leer toda la información y cuando terminamos, la información nos queda ya cargada en la lista en 2 dimensiones. Entonces vamos a ver si esto funciona bien. Voy a poner un breakpoint acá, y vamos a ir a ejecutar este segmento paso a paso para corroborar que nuestro archivo esté siendo leído adecuadamente. Entonces voy a ir aquí a configurar, voy a ejecutar archivo CSV, le doy a aplicar, le doy OK, y recuerden una vez más, tiene que estar nuestro archivo población CSV en la carpeta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir a depurar a ver cómo nos va con esta parte. Entonces vean que aquí ya estoy en el print inicial. Vamos a iniciar la lectura, se abre el archivo, creamos nuestro objeto de lectura y comenzamos a extraer los datos. Entonces vean que el registro extrae la primera fila, ¿verdad?, que sería nombre del país, código del país, 1960, 2020, y se lo agregamos a nuestra lista de población. Y aquí vamos a seguir leyendo la segunda fila, que vendría siendo Aruba, se la pasamos a la lista. Siguiente fila sería Afganistán, la pasamos a la siguiente fila, y ahí vamos a continuar, ¿verdad? Son muchas filas, no las podemos correr una por una, pero con el botón de play que tenemos acá vamos a saltar al siguiente breakpoint. Y vean que aquí entonces, cuando ya llegamos al siguiente breakpoint, nos aparecen las 216 líneas que tenemos cargadas ya en la lista de población. El archivo se cierra y ya nosotros podríamos continuar trabajando la información desde el archivo, desde la lista en 2 dimensiones, porque ya la tendríamos extraída del archivo CSV. Ok, ahora que ya tenemos la información en la lista, una de las cosas que tenemos que hacer cuando trabajamos con archivos CSV es eventualmente eliminar la primera fila de títulos, porque si nosotros vemos el archivo nuevamente en Excel, nosotros vemos que la primera fila del archivo es únicamente títulos para las columnas. Tenemos nombre del país, código del país, 1960, 2020, y pues ya nosotros sabemos lo que representan cada una de las columnas en nuestro archivo de datos. Por lo tanto, para evitar luego problemas cuando vayamos a analizar la información, vamos a eliminar de una vez la fila de títulos. Entonces acá en una sección adicional vamos a poner eliminando la fila de títulos
de la lista en 2 dimensiones. Ok, entonces nosotros sabemos que ya la información la tenemos en lista población, por lo tanto entonces a lista población le vamos a asignar lista población, pero de la fila 1 en adelante. Es decir, de la fila, vamos a eliminar la fila 0, que es donde están los títulos. Entonces sería de la fila 1 hasta len de lista población, que sería entonces la última fila de nuestra lista en 2 dimensiones. Y entonces ya tendríamos la información sin los títulos, ¿de acuerdo? Entonces ahora, con la información lista, vamos a crear pues un archivo de módulos parecido a una aplicación de módulos parecida a las que hemos trabajado hasta el momento, donde entonces vamos a mostrar la información del archivo en una tabla primero que todo, y luego vamos a crear un gráfico con la información que tenemos en el archivo. Entonces necesitamos ir a traernos algunas cosas que ya hemos hecho en archivos anteriores. Ocupamos ir a traernos algunas funciones propias. Funciones propias. Entonces voy a crear una sección por acá de funciones propias, y entonces vamos a ir a, podemos abrir el archivo de atletas y nos vamos a ir a traer algunas cosas que teníamos ya creadas. Por ejemplo, vamos a ir a traernos la función de leer validar número positivo que nosotros ocupamos para poder recibir opciones del usuario. Vamos a traernos también preguntar condición usuario, porque esa la podríamos usar, y vamos a traernos también leer validar opción. Ok, le voy a decir control C y las voy a traer para acá con control V. Las voy a pegar aquí en mi nuevo programa, y también vamos a ir a traernos la parte de borrar pantalla, que también la vamos a ocupar. Entonces nos traemos la función de borrar pantalla con control C y la pegamos aquí arriba con control V. Si vamos a usar esta función, necesitamos entonces importar también la librería OS, ¿verdad? Para que nos funcione bien la parte de borrar pantalla. Ok, entonces ahora ya con esto vamos a crear un programa principal, pero el programa principal va a estar después de que nosotros hayamos leído el archivo. Lo primero que vamos a hacer es leer el archivo. Entonces voy a crear de hecho un encabezado para la parte de lectura de archivo. Entonces voy a poner aquí encabezado del programa y voy a hacerlo con función sprint. Y voy a poner aquí población de los países, población de los países del mundo. Y voy a poner acá el menú principal. Que se vea más o menos centrado, ¿verdad? Y voy a poner un salto de línea. Entonces vamos a mostrar este encabezado, vamos a empezar a leer el archivo, y cuando el archivo se haya leído completamente, mostramos
que el archivo se leyó completamente. Eliminamos la fila de títulos y vamos a poner aquí mensaje para continuar con el menú principal. Entonces voy a poner un print vacío y luego voy a poner otro print, un input, perdón, y vamos a poner acá, presione enter para pasar al menú principal. Ok, y una vez que ya hemos leído el archivo y que todo salió bien, entonces vamos a pasar al menú principal. El archivo únicamente se abre y se carga en la lista una vez al inicio del programa. Después ya podemos continuar nosotros con la lista, pero el archivo ya no lo vamos a tener que abrir más veces, por lo tanto solo se hace una vez. Y aquí en el menú principal ocupamos una condición de repetición para el ciclo principal, ¿verdad? Entonces vamos a poner condición de repetición para el menú principal. Entonces sería repetir igual verdadero, ¿verdad? Igual que siempre. Y aquí es donde colocaríamos entonces el ciclo while externo de repetición del menú principal. Ok, entonces pondríamos while repetir dos puntos. Y aquí tendríamos el menú principal. Entonces en el menú principal lo primero que vamos a hacer es borrar la pantalla. Entonces ponemos borrar pantalla. Listo. Y ahora desplegaríamos el menú principal. Mostrando el menú principal. Y voy a traerme el mismo encabezado que hicimos acá. Yo le puse menú principal a este. Bueno, voy a corregirlo. Aquí debería ser abriendo archivo de datos. Ok, ese debería ser abriendo archivo de datos y voy a copiarlo con control C y me lo voy a traer para el menú principal y aquí pues sí le voy a cambiar y voy a poner menú principal. Ok, y vamos a mostrar las opciones. Las opciones que vamos a tener por ahora serían, digamos, opción 1, que sería listar todos los países con sus poblaciones en 1960 y en el año 2000. Y en el 2020. Ese sería el primer módulo. Luego vamos a crear un módulo adicional donde vamos a mostrar en un gráfico con los 5 países más poblados en 1960. Ok, y el módulo 3 sería graficar o gráfico, voy a poner aquí gráfico de barras,
Entonces sería gráfico de barras con los 5 países más poblados en el 2020. Y vamos a poner con el 4 la salida de la aplicación. Ok. Y vamos a dejar aquí un salto de carro, un cambio de línea. Y entonces vamos a ir a solicitarle al usuario que seleccione una opción. Ok, y para eso vamos a usar nuevamente una de nuestras funciones que se llama leer validar opción. Entonces opción va a ser igual a leer validar opción, le damos un mensaje que sería seleccione una de las opciones anteriores, dos puntos, espacio, y le damos como una tupla las opciones disponibles, que son 1, 2, 3 y 4. Una vez que tenemos las opciones, pasamos a evaluar la opción y canalizar el flujo del programa al módulo correspondiente. Entonces evaluar opción seleccionada. Ok, entonces tenemos que if opción es igual a 1, entonces pasamos al módulo 1. Ahora nada más voy a poner módulo 1 por ahora. Luego el if opción igual a 2, entonces entramos al módulo 2. Luego el if nuevamente, si opción es igual a 3, entonces pasamos al módulo 3. Y si no es ninguna de esas es porque es 4. Y entonces el 4 tendríamos la salida de la aplicación. Entonces para salir nada más ponemos repetir en falso, ¿verdad? Para salir del ciclo while externo. Y una vez que salimos del ciclo while externo, entonces tendríamos que mostrar el mensaje de salida, ¿verdad? Entonces mostramos la pantalla de salida de la aplicación y pues vamos a copiar básicamente esto mismo. Con control C voy a pegarlo aquí, borraríamos la pantalla y entonces mostramos el encabezado, pero aquí voy a cambiar y voy a poner saliendo de la aplicación. Ok, y aquí nada más ponemos pues un input. Sería input y ponemos acá presione enter para terminar. Ok, entonces esta sería la estructura principal de nuestro programa y ahora vamos a empezar a trabajar en los módulos. Bien, el módulo 1, para el módulo 1 necesitamos mostrar todo el contenido de la tabla o de la lista en dos dimensiones en la forma de una tabla. Y vamos a usar entonces el módulo de Pretty Table. Por lo tanto, vamos a ir a importar la librería. Entonces vamos a poner aquí from Pretty Table import
Pretty Table. Entonces ya tenemos la librería. Ahora nos vamos para abajo y vamos a crear la tabla. Pero primero vamos a mostrar un encabezado para que se vea más bonito. Entonces vamos a copiar esta parte con control C y la voy a pegar aquí abajo. Entonces este es módulo 1, mostrando tabla con toda la información. Del archivo. Entonces borramos pantalla y vamos a poner aquí listado completo de países y sus poblaciones. Ok. Y vamos a empezar entonces a construir la tabla. Y vamos a crear primero el objeto de tabla. Ok, entonces vamos a crear igual que siempre tabla con Pretty Table y vamos a darle los títulos. En la primera columna tendríamos nombre del país, ¿verdad? En la segunda columna tendríamos el código del país. En la tercera columna tendríamos población 1960 y por aquí vamos a tener población 2020. Esos son los títulos de nuestra tabla. Y ahora necesitamos crear una secuencia de control para ir a agregarle todas las filas a la tabla que nosotros estamos mostrando. Entonces vamos a crear secuencia de control para agregar todas las filas a la tabla. Entonces vamos a crear secuencia de control y la definimos con range de len de nuestra lista de población. Recuerden que a la lista de población ya le quitamos la primera fila de títulos. Entonces no hay problema, podemos empezar a agregar desde la fila 0. Entonces vamos a poner acá ciclo for para agregar filas. Entonces diríamos for y en secuencia de control los puntos y agregamos fila actual a la tabla. Bueno, entonces usamos tabla .add row y aquí pondríamos lista población de i, que sería la fila actual, ¿verdad? Y una vez que salimos del ciclo for, que ya tenemos todas las tablas, todas las filas dentro de la tabla, vamos a mostrar la tabla en pantalla. Ok, entonces haríamos un print de table o de tabla y mostrar, bueno, vamos a poner aquí solicitar enter para volver al menú principal. Ok, entonces aquí nada más pondríamos un print sin nada para dejar un espacio en blanco y luego un input con el mensaje presione enter para volver al menú principal. Ok, y ese sería entonces todo el módulo 1 aparentemente.
Vamos a colocar aquí por mientras un print y voy a colocar aquí un print por mientras también, simplemente para poder ir y simular, correr paso a paso el módulo 1 para garantizar pues que todo esté funcionando bien. Ok, entonces voy a poner un breakpoint aquí también por cualquier cosa. Vamos a ir a simular nuevamente a correr nuevamente el programa. Voy a cerrar aquí atletas para revisar que el módulo 1 esté funcionando bien. Entonces vamos a ir aquí a debug. Ok, entonces vean que se nos muestra ahora sí la pantalla inicial del archivo, donde ya se leyó correctamente. Le damos enter, nos aparece el menú principal y voy a ir al módulo 1. Entonces estamos en el módulo 1 y vamos a ir a ver si la tabla se despliega bien. Entonces mostramos el encabezado, creamos la tabla, creamos la secuencia de control, le agregamos todas las filas, pero pues evidentemente son muchas filas, por lo que entonces voy a correr el programa directamente con el play hasta el siguiente breakpoint. Y entonces vean que ya ahí se mostró la tabla en pantalla. Entonces aquí está la tabla con las poblaciones y me aparece entonces toda la información que nosotros tenemos en el archivo CSV junto con los títulos, ¿verdad? Perfecto. Entonces el módulo 1 está funcionando bien. Vamos a ir a mostrar el mensaje de presionar enter. Damos enter y volvemos al menú principal. Entonces voy a detener la depuración y vamos a continuar ahora con el módulo 2. En el módulo 2 tenemos que generar un gráfico de barras con los 5 países más poblados en 1960. Por lo que entonces vamos a tener que ordenar la lista en 2 dimensiones. Y tendríamos que ordenar la lista en 2 dimensiones en relación con la columna de población en 1960, que sería la columna, la tercera columna, que sería la columna 2, ¿verdad? En Python. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa. Y es que cuando nosotros leímos el archivo en Python, nosotros lo que cargamos en realidad fueron strings, ¿verdad? Porque la información en el archivo está guardada como texto. Entonces Python nos abrió el archivo y nos copió la información a la lista, pero nos copió la información de población, que son números, no las copió como cadenas de caracteres. Y si nosotros queremos manipular esas cadenas de caracteres para hacer un gráfico en el módulo 2, tenemos primero que todo que pasar los datos de población a números, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí módulo 2, gráfico de países, gráfico de los 5 países más poblados en 1960. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es, bueno, podemos mostrar voy a quitar este breakpoint, podemos mostrar el encabezado de una vez. Con control C lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí, con control V, y voy a poner aquí países, voy a poner aquí 5 países los 5 países más poblados en 1960. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Y como les decía, entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, convertir los datos de población de string o de cadena de caracteres a número en la lista en 2 dimensiones. Entonces, nuevamente, como vamos a recorrer la lista, necesitamos una secuencia de control.
Entonces vamos a poner aquí secuencia de control para recorrer la lista en 2 dimensiones. Entonces vamos a crear secuencia de control con range de len de lista de población. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esos datos? Los datos que nosotros queremos convertir son los que están en la columna 2 y en la columna 3 de nuestra lista. Y noten que esos datos son números enteros. ¿Verdad? Vean que si yo recorro toda la lista, nos damos cuenta que no hay ningún país que tenga poblaciones con decimales. Entonces podemos pasar los datos de población a entero en nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces vamos a crear un ciclo for y vamos a ir recorriendo fila por fila. Entonces for i en secuencia de control, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir datos de población a número entero. Y aquí pues tenemos que tener cuidado de que todos los números que nosotros vayamos a convertir efectivamente sean enteros, ¿verdad? Si no, tendríamos que usar flotante. Pero en este caso pareciera que todos son enteros y todos los países tienen su número correspondiente. Por lo tanto, no hay peligro de que nos vaya a generar un error algún país que tenga un número fraccionario o algún número que no se pueda convertir entero. Entonces lo que vamos a hacer nada más es que lista población en la fila I, columna 2, que es la población de 1960, le vamos a asignar entero de lista población en la fila I, columna 2. Y de esa forma convertimos la población de 1960. Le voy a copiar esta instrucción con control C y la voy a pegar aquí nuevamente, porque lo mismo vamos a tener que hacer con el dato que está en la columna 3. Vamos a pasarlo a entero. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer para convertir la columna de población en 1960 y la columna de población en el 2020 de caracteres a números, ¿verdad? Bien, y ahora tendríamos entonces que ordenar la lista en 2 dimensiones de mayor a menor en relación con la población en 1960. Y nosotros teníamos una función que hacía eso, ¿verdad? Que también la tenemos en nuestro archivo de atletas. Entonces vamos a ir a atletas y vamos a ir a copiar esa función. Veanla aquí donde está, se llama ordenar lista en 2 dimensiones. Entonces la voy a copiar con control C y me la voy a traer a mi nuevo archivo. Y la voy a pegar aquí arriba. Ok, aquí tenemos la función que ordena listas en 2 dimensiones, pero recuerden que esta función ordenaba de menor a mayor, ¿verdad? Y nosotros ahora ocupamos que ordene de mayor a menor. Por lo tanto, la vamos a arreglar nada más. Aquí donde dice sorted, recuerden que podemos poner reverse true y ya con eso entonces la función nos ordena de mayor a menor. ¿Ok? Y recibe como parámetro la lista original, la columna con la que nosotros queremos ordenar y nos devuelve la lista ordenada. Entonces, volviendo al menú, al módulo 2, entonces nosotros vamos a ordenar la lista y vamos a poner lista de población ordenada, sería igual a ordenar lista 2D, recibe como parámetro lista población y con respecto a la columna 2, ¿verdad? 0
1 y 2, que es la población de 1960. Entonces ya aquí deberíamos de tener la lista de población ordenada. Y lo que queremos es generar un gráfico de barras. Por lo tanto, tenemos que pasar los datos que actualmente están en una lista en 2 dimensiones, la tenemos que pasar a un arreglo. Entonces vamos a crear un arreglo con la información en la lista ordenada. Y vamos a ocupar la librería NumPy, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir arriba y vamos a tener que agregar la librería NumPy. Entonces vamos a poner acá import NumPy as np, igual que hemos hecho siempre. Y ya con la librería lista, entonces podemos crear el arreglo, ¿verdad? Entonces vamos a crear un arreglo que se va a llamar arreglo población ordenado. Y sería np.array ¿de quién? Sería de la lista población ordenada, ¿verdad? Y ya entonces tendríamos un arreglo en NumPy con la información que está en la lista. Y de ahí tenemos que sacar los nombres de los 5 primeros países y tenemos que sacar la población en 1960 de esos 5 países. Entonces vamos a extraer información de los 5 primeros países de la lista del arreglo. ¿Verdad? Porque ya el arreglo está ordenado, de tal manera que los primeros 5 países son los países con la población más alta en 1960. Entonces yo voy a sacar acá un arreglo más pequeño que va a tener solo los nombres de esos 5 países. Entonces los nombres están en mi columna 0, ¿se acuerdan? Y la población en 1960 está en la columna 2. Entonces voy a sacar los primeros 5 nombres de países, voy a sacar sus poblaciones en 1960 y esos 2 arreglos son los que yo voy a mostrar como un gráfico de barras. Entonces, ¿cómo puedo extraer esa información? Yo puedo extraer los nombres diciendo que voy a extraer de arreglo población ordenada. Vamos a extraer desde la fila 0 hasta la fila 5, ¿verdad? Coma, columna 0. Eso sería para extraer los países, los nombres de los países. Y luego por acá vamos a extraer la población en 1960. Así le voy a llamar. P 1960. Y voy a hacer lo mismo. Voy a extraer de mi arreglo ordenado las filas 0 a 5, sin contar las 5, ¿verdad? Pero de la columna 2, que es donde yo tengo la población en 1960. Muy bien. Y entonces, ya teniendo esos datos, podríamos generar el gráfico. Pero antes de generar el gráfico de barras, ocupamos crear el arreglo de posiciones. ¿Verdad? Como es un gráfico de barras, ocupamos un arreglo de posiciones. Entonces sería posiciones igual a np.arrange, ¿verdad? De len de cualquiera de esos 2 arreglos, que en este caso yo voy a usar el de países. Y ya aquí podríamos crear el gráfico. Y yo voy a hacer un gráfico de barras horizontal. Por lo tanto tengo que llamar a la librería
Matplotlib, ¿verdad? Entonces necesito ir a incluir a Matplotlib en mis librerías. Ok, entonces acá vamos a poner import matplotlib.pyplot as plt. Perfecto, entonces ya aquí tenemos nuestra librería importada y ahora pues podemos generar el gráfico. Entonces voy a iniciar con plt.varh y vamos a mostrar posiciones, coma, población en 1960. Y luego ponemos el plt show. Ok, entonces vamos a poner un breakpoint acá y vamos a poner otro breakpoint aquí arriba para ver cómo está funcionando ahora el módulo 2. Entonces lo vamos a correr paso a paso. Entonces voy a ir aquí a depuración y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí ya terminó de cargar el archivo una vez más. Le damos enter, pasamos al menú principal. Recuerden que la información ya viene en nuestra lista, por lo tanto puedo ingresar al módulo 2 de una vez. Y aquí estamos en el módulo 2. Entonces vamos a ver cómo se comporta el programa. Vamos a borrar pantalla, vamos a mostrar el encabezado del módulo 2 y aquí es donde vamos a pasar la información de string. Vean aquí donde está mi lista de población, la lista en 2 dimensiones, y vean aquí como claramente estos números 54.206 y 106.766 están indicados como strings. Por eso es que hay que convertirlos a números enteros en este caso, porque de lo contrario no podríamos manipular esto como números. Entonces con F8 vean que 54.200 ya no tiene las comillas porque ya es un número. Ahora vean el 106.766, donde yo ejecuto con F8 la siguiente instrucción, lo convierto a un número entero. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás filas. Como son muchas, yo voy a poner un breakpoint acá y voy a ejecutar mi código hasta el siguiente breakpoint. Y vean que entonces ya aquí todas las demás filas de la lista ya se convirtieron a números enteros. Los números, ¿verdad? Los que son números. Perfecto, entonces ahora vamos a cambiar de lista a arreglo. Perdón, vamos a ordenar primero la lista en 2 dimensiones de mayor a menor. Entonces vean que lista población ordenada ya empieza con el registro que tiene la población más grande en 1960, que en este caso sería China. Luego le seguiría India, luego le seguiría Estados Unidos, la Federación de Rusia, etc. Entonces vean que ya las ordenamos. No las hubiéramos podido ordenar si primero no hubiéramos convertido los strings a números, ¿verdad? Porque esta función trabaja con números, no trabaja con strings o con cadenas de caracteres. Entonces ya ahora que la tenemos ordenada vamos a crear un arreglo con esa información. Y de ese arreglo vamos a extraer los primeros 5 países, que veanlos aquí donde está China, India, Estados Unidos, Federación de Rusia y Japón. Y vamos a extraer la población de esos países en 1960. Y vean que aquí me aparece la información, pero vean que donde yo le doy View Array me aparecen las poblaciones, pero en el arreglo de NumPy esto todavía sigue siendo un tipo de datos que no es un tipo de datos de número para NumPy. Entonces, si yo no hago ninguna conversión y genero el gráfico, vean lo que va a ocurrir. El gráfico se genera, pero los datos como que no se ven bien acomodados, ¿verdad? Esta barra, la última, me está pareciendo un poco extraña. Entonces, para corregir ese asunto, yo voy a cerrar acá y voy a detener la ejecución.
nos está haciendo falta convertir la población, que de nuevo es un dato numérico, a un tipo de dato que NumPy y Matplotlib puedan reconocer como números. Entonces vamos a convertir población o dato de población a número o a formato numérico, pongámoslo así, a formato numérico de NumPy. Entonces vamos a usar la misma sintaxis que vimos la otra vez. Sería población 1960 es igual a población de 1960 punto ASType, ¿verdad? Utilizamos el método ASType, y el tipo de número al que vamos a convertir es NP float 64. Ya de esta manera, pues esto que son números pasan a ser números flotantes de NumPy, y ya con eso pues deberíamos de ver el gráfico bien. Entonces vamos a volver a depurar a ver si es cierto. Ok, yo le voy a dar enter por acá y voy a ingresar al módulo 2 nuevamente. Entonces voy a ejecutar el módulo 2, voy a quitar este breakpoint de acá y lo voy a poner directamente aquí. Y vamos a ejecutar hasta ese breakpoint. Ok, entonces ya aquí estamos nuevamente. Vean que voy a darle F8, población en 1960, está en negro, por lo tanto no es un formato numérico de NumPy, pero donde yo aplico el método ASType, entonces ya esto se transforma en números. ¿Ven? En números que ya podemos entonces manejar de mejor manera con Matplotlib. Entonces vamos a crear el gráfico y vean que ahora me aparece el gráfico correcto, ¿verdad? Ok. Este 1 por 1e a la 8 significa 1 por 10 a la 8, ¿verdad? Es que los números son muy grandes y por lo tanto entonces lo vemos de esta manera. Voy a cerrar un momentito y voy a detener acá. Entonces ya tenemos el gráfico. Ahora lo que podemos hacer es darle un poco de formato al gráfico para que se vea mejor. Entonces voy a poner acá el alfa que habíamos visto antes. Vamos en 0.8, 0.7 para hacer las barras un poquito menos sólidas en color. Y voy a poner color también. Y las voy a hacer en rojo. Ok. Y ahora vamos a colocar las etiquetas también. Entonces vamos a poner plt.xtix y posiciones le vamos a asignar los nombres que tenemos en países. Luego podemos poner un título al eje X, plt.xlabel. Vamos a poner población de cada país. Población de cada país. Voy a poner plt.glabel. Bueno, el glabel no es necesario porque se van a ver los nombres de los países, ¿verdad? Más bien podemos poner un título en vez de poner una etiqueta al eje Y. Vamos a poner un título y sería los 5 países más poblados del mundo en 1960. Ok. Y vamos entonces a correrlo directamente para ver cómo se ve el gráfico ahora. Ok, entonces le damos enter. Vamos a entrar al módulo 2. Y aquí se ven los... Ah, cometí un error. Voy a cerrar acá. Voy a salir de mi aplicación. Cometí un error y es que puse xtix y en realidad es ytix, ¿verdad? Porque los países van a estar en el eje Y.
Por eso era que se veía extraño. Ok, entonces va de nuevo. Vamos a darle enter. Vamos a entrar al 2. Ok, aquí están. Podemos cambiar el tamaño del gráfico más adelante para que se vea mejor, ¿verdad? Los nombres. Pero noten que me sigue apareciendo este 1 por 10 a la 8, ¿verdad? Que son números muy grandes. Entonces, una cosa que podemos hacer para mostrar la información de manera más clara es ajustar los valores. Voy a salir de la depuración. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, la población de China. A ver si la encontramos. Aquí está China. China en 1960 tenía una población de, vamos a ver, de 667 millones de habitantes. Entonces, algo que podemos hacer para que el gráfico se vea mejor es dividir la población, el dato de población, entre 1.000.000, para que entonces los datos se vean más claramente, sean números más pequeños. Entonces vamos a poner aquí, ajustando los valores de población para mejorar su despliegue en el gráfico. Entonces yo voy a decir que población en 1960, que es un arreglo, va a tomar el valor de población en 1960 dividido entre 1.000.000, ¿verdad? Para que entonces se vea un número más pequeño. Y podríamos utilizar np.round de ese resultado con, digamos, 0 posiciones decimales para que se vea mejor. Entonces vamos a ver si esto nos funciona. Ok, entonces voy a ir al 2 y vean que ahora ya no se ve 100 millones, ni 200 millones, ni 700 millones, sino que nos aparece 0, 100, 200, 300, etc. Pero entonces vamos a tener que corregir la etiqueta del eje X, porque ahora ya estos valores no son valores unitarios, sino que son 400 millones de habitantes. Entonces voy a cerrar acá, voy a salir y vamos a corregir acá y vamos a poner en el eje X población de cada país, entre paréntesis, en millones de habitantes, ¿verdad? Porque dividimos entre 1.000.000. Ok, entonces ahora ese valor está en millones de habitantes. Perfecto, entonces vamos a ejecutar nuevamente a ver si quedó bien. Damos enter, vamos al módulo 2 y ahora ya nos aparece población de cada país en millones de habitantes. Ahora lo único que nos queda es cambiarle el tamaño para que estas etiquetas se vean mejor. Ok, entonces vamos a salir de la aplicación y vamos a ir acá a decirle pnt.figure y entre paréntesis ponemos fix size igual y vamos a ponerle, digamos, 12 de ancho, 12 pulgadas o 10 pulgadas por, digamos, 4 de alto. Y vamos a ver si ahora sí se nos ajusta bien el gráfico. Ok, quedó un poquito mejor, aunque nos está haciendo falta para que quepa bien el asunto de Federación Rusa. Entonces vamos a ponerle, digamos, 12.
12 pulgadas. Ok, y ahora se ve bastante mejor el gráfico. Si no, pues ustedes pueden usar también aquella herramienta de subplots para mover este borde hacia la derecha en este caso y hacerle más espacio a los nombres. Pero entonces ya aquí tenemos el primer gráfico, que es el gráfico del módulo 2. Ok, entonces voy a terminar por acá y vamos a cerrar. Ahora iríamos con el módulo 3, pero el módulo 3 es muy parecido al módulo 2. Lo único es que tenemos que mostrar un gráfico de barras con los 5 países más poblados en el 2020. Entonces es básicamente lo mismo. Yo de hecho lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar aquí abajo. Y voy a poner aquí módulo 3. Que habíamos puesto ahí? Habíamos puesto gráfico de los 5 países más poblados en 1960. Voy a copiar esta parte y la voy a pegar acá. Pero ahora serían los 5 países más poblados en el 2020. Y voy a borrar esta parte de aquí. Ok, entonces voy a actualizar este título y voy a poner en el 2020. Igual vamos a tener que pasar la información de la lista original a enteros, ¿verdad? Y después, en vez de ordenar con respecto a la columna 2, que era la población en 1960, tenemos que ordenar con respecto a la columna 3, ¿verdad? Que es la columna de población en el 2020. Por lo tanto, ahora cambiamos a la columna 3 y vamos a poner aquí en el 2020. Y lo demás pues es prácticamente lo mismo. Tenemos que ordenarla, pasar la lista ordenada a arreglo, luego sacar los países. Aquí voy a poner población 2020, ¿verdad? Y tomaríamos la columna 3, no la columna 2 de los 5 países, y luego convertimos la población en el 2020 a números enteros de NumPy, ¿verdad? La dividimos entre 1.000.000 para que se vea mejor, ¿verdad? Y la graficamos en el gráfico de barras horizontales. Solo que a este le voy a cambiar el color, ya no va a ser rojo, sino que va a ser verde. Y vamos a cambiar el título, los 5 países más poblados del mundo en el 2020. Perfecto, y esto sería entonces el módulo 3. De hecho, si ustedes quieren, podemos hacer un cambio. Vean que aquí estamos pasando lista de población de string, digamos, de cadena de caracteres a número entero. Y lo estamos haciendo tanto en el módulo 2 como en el módulo 3. Una cosa que podemos hacer es quitarlo de aquí con control X. Lo quitamos de acá y lo podemos poner justo después de leer el archivo, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Si ya sabemos nosotros que esos datos son en realidad, me faltó la secuencia de control. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Esto fue lo que me hizo falta. Voy a cortar eso también con control X. Perdón, copié lo que no era. Vamos a ver, va de nuevo.
No, sí está bien. Tenía que cortar todo esto del módulo 2, ¿verdad? Voy a cortar con control X y me lo voy a llevar ahora sí completo al final de donde leímos nosotros el archivo, ¿verdad? En el archivo le quitamos la fila de títulos y aquí mismo podemos convertir los datos de población a números enteros, porque ya nosotros sabemos que esos números en realidad son enteros. Entonces podemos hacerlo una única vez, en vez de tener que ponerlo en cada uno de los módulos. Si ustedes lo quieren poner en cada uno de los módulos tampoco hay problema, pero el código es más eficiente cuando lo hacemos una única vez. Entonces ya ahí lo hicimos, y en el módulo 3 entonces podemos quitar esta parte de acá, porque ya la lista estaría preparada. Entonces vamos a ver si esto nos funciona bien. Ok, entonces aquí estamos cargando el archivo. Voy a revisar que el módulo 2 esté bien. Vean que el módulo 2 ahí está bien, está funcionando sin problemas. Voy a cerrar la ventana. Volví al menú principal y vamos a darle 3 para ver el gráfico 3. Y vean que los países más poblados en el 2020 serían China, India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán. Y vean que China en el 2020 tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes, ¿verdad? Y aún así dicen que se están quedando sin gente. Bueno, el asunto es que aquí tenemos los gráficos, los datos graficados en pantalla, según lo que nosotros nos estaban pidiendo. Entonces voy a terminar el programa y ya tenemos esta información. Ahora, podríamos agregarle un par de cosas más a nuestro programa. Podríamos incluso guardar la lista ordenada como un archivo CSV nuevo, ahora con la lista ordenada. O podríamos también generar algún otro tipo de gráfico. Vamos a agregarle, por ejemplo, un detalle adicional en el menú principal, en la opción 4. Vamos a poner aquí una opción adicional. Sería 4. Vamos a hacer un gráfico de barras con los 5 países con mayor cambio en población de 1960 al 2020. O sea, lo que queremos saber es del archivo que nosotros tenemos, cuál fue el país o los 5 países que tuvieron un cambio más significativo en su población de 1960 al 2020. Entonces vamos a ajustar aquí las opciones, ¿verdad? Para agregarle una opción adicional. Y tendríamos que agregarle un módulo adicional, que sería el módulo 4, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el if opción igual a 4, entonces entramos el módulo 4. Módulo 4 que sería gráfico de los 5 países con mayor cambio de población. Con mayor cambio de población. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular el cambio de población? Digamos, ¿cuál fue el cambio en la población de esos países? Primero que todo voy a copiar el encabezado del módulo 3 con control C y me lo voy a traer para el módulo 4.
y vamos a poner aquí los 5 países con mayor cambio poblacional de 1960 al 2020, ¿verdad? Porque eso está interesante saberlo. Entonces aquí lo más cómodo es generar una lista nueva con la información que nosotros andamos buscando. Vean que en nuestra lista nosotros tenemos en la columna 0 el nombre del país, en la columna 2 la población en 1960 y en la columna 3 la población en el 2020. El cambio poblacional sería la población en el 2020 menos la población en 1960, para saber entonces cuánta gente básicamente nació entre 1960 y 2020 en cada uno de los países. Entonces, a partir de la lista que ya tenemos, podemos generar una lista nueva con la información del cambio poblacional. Entonces vamos a crear una lista en 2D nueva para colocar la información del cambio poblacional. Y le vamos a llamar, digamos, lista cambio. Y va a estar vacía, ¿verdad? Ahora, para encontrar lo que tenemos que colocar en lista cambio, vamos a tener que recorrer la lista original para ir calculando e ir acomodando la información que queremos poner en nuestra lista cambio, ¿verdad? Entonces vamos a recorrer la lista original y a partir de esa información vamos a generar la lista o la información de cambio poblacional. Entonces vamos a crear una secuencia de control. Secuencia de control para recorrer la lista original en 2D, ¿verdad? Entonces, vamos a definirla como secuencia de control igual a range de len de lista población, que es la lista original. Y entonces podemos hacer un ciclo for para generar la información de la lista de cambio poblacional. Recuerden que nosotros acomodamos la información en la lista de la forma en la que nosotros queramos, básicamente. Entonces, nosotros definimos el orden. Yo voy a crear una fila nueva. Voy a poner aquí lista simple para crear una fila nueva en lista de cambio. Y yo voy a ordenar la información de esta manera en esa nueva lista. La columna 1 de la lista de cambio va a ser el nombre del país. Y la columna 2 va a ser el cambio poblacional, básicamente. Entonces, a mi lista simple fila, bueno, voy a crear fila primero que todo, como una lista simple, ¿verdad? Vacía. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. A fila, agregar nombre de país a fila. Ok, voy a agregarle primero el nombre del país. Entonces, fila, le vamos a agregar. Y ahora el nombre del país está en lista población, fila I, columna 0, ¿verdad? Ahí es donde tenemos el nombre del país actual. Entonces agregar nombre de país actual a fila. Ok, luego vamos a calcular el cambio
poblacional del país actual. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estamos en la fila I, en la columna 2 está la población en 1960 y en la columna 3 está la población en el 2020. Por lo tanto, yo puedo calcular el cambio como lista de población en la fila I, columna 3, menos la lista población de la fila I, columna 2. ¿Verdad? Entonces estaríamos haciendo para el país tal, tomamos la población del 2020, le restamos la población en el 1960 y el resultado nos queda en esta variable de cambio. Y esa variable de cambio se la podemos agregar a la fila que nosotros estamos creando para agregársela al final a nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces vamos a agregar cambio poblacional a la fila nueva. Entonces fila, le vamos a agregar, y aquí me hizo falta un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Muy importante. Y aquí también entre paréntesis cuadrados agregaríamos cambio. Y finalmente agregar fila nueva a la lista de cambio. Entonces, nada más a nuestra lista cambio le vamos a agregar el elemento fila. Y de esa manera ya tendríamos una nueva lista con la información correspondiente para nosotros poder generar el gráfico. Lo que sigue es algo muy parecido a lo que hicimos en los módulos anteriores, porque tenemos que convertirla, tenemos que ordenar la lista que ya acabamos de crear, tenemos que convertirla a arreglo y tenemos que graficar los 5 primeros campos. Entonces yo voy a copiar esto, voy a decir control C y lo voy a pegar aquí al final con control V. Pero aquí hay que tener cuidado porque se copió con la misma sangría, ¿verdad? Y eso no es correcto. Voy a marcar esta parte y le voy a decir Shift Tab, porque esta parte no está dentro del ciclo for. Dentro del ciclo for nada más estamos generando la lista de cambio poblacional, pero una vez que salimos del ciclo for es que tenemos que hacer el gráfico. Entonces aquí voy a crear lista de cambio ordenada, que va a ser entonces ordenar lista 2D, y la lista que voy a ordenar es lista cambio, y ahora voy a ordenar con respecto a la columna 1, ¿verdad? Porque en la columna 1 de lista de cambio es donde yo tengo el cambio poblacional. Yo quiero saber cuáles son los que tienen más cambio poblacional. Por lo tanto, voy a ordenar con respecto a la columna 1. Y aquí vamos a convertir a arreglo la lista de cambio ordenada, y este sería el arreglo de cambio ordenado, por lo que aquí también tendríamos que poner arreglo de cambio ordenado, y este sería fila 0 y este sería fila 1. Y voy a ponerle esa variable pcamp, o población de cambio, o podemos ponerle cambio poblacional directamente, ¿verdad? Para que quede más claro. Tenemos que convertirlo a un número de NumPy, ¿verdad? Para que no haya problemas. Y muy probablemente también haya que dividir entre 1000 para que el gráfico se vea mejor. Y dividiríamos cambio. Y aquí tendríamos que poner cambio también. Posiciones es lo mismo. Y lo que graficaríamos sería posiciones contra cambio.
Recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de encontrar los 5 países con el cambio poblacional más significativo de 1960 al 2020. Entonces, población de cada país, aquí sería en realidad cambio poblacional de cada país en millones de habitantes, y aquí pondríamos los 5 países con mayor cambio poblacional. Perfecto, entonces vamos a ver si esto nos funciona. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint aquí. Ok, lo vamos a correr paso a paso. Creo que ya había quitado los del módulo 2. Vamos a ver. Bien, entonces le vamos a dar Enter y vamos a entrar al módulo 4. Estamos en el módulo 4 y vamos a ir ejecutándolo paso a paso. Entonces vean, aquí estoy creando la lista de cambio vacía, ¿verdad? Ahora, vamos a ir recorriendo la lista original y vamos a ir creando la información. Vean que estoy creando una fila vacía, ¿verdad? Y a esa fila vacía le voy a agregar el nombre del país actual. Digamos, Aruba, ¿verdad? Que es el primer país que me aparece en la lista de población. Ahora, para Aruba, el cambio poblacional sería 106.766 menos 54.208, es decir, la población que nació entre el 60 y el 2020. Entonces, eso es lo que estamos calculando en cambio. Vean que es 52.558. Y eso se lo agregamos a la fila. Bueno, entonces, Aruba tiene su nombre y tiene su cambio poblacional. Y ahora, esa fila nueva se la vamos a agregar a la lista de cambio, porque ese va a ser el primer país. Y ahora vamos con el segundo país. El nombre del país es Afganistán. Y en Afganistán el cambio poblacional fue de 29.931.374. Se lo agregamos a la fila y esa fila la cargamos en nuestra nueva lista. Entonces vean que se va a ir creando la lista de cambio con cada país y con su cambio poblacional. Cuando ya hemos terminado ese ciclo for, que lo voy a correr directamente, ya tendríamos la lista de cambio completa con todos los países que tenemos en la lista original. Y ahora vamos a ordenar esa lista de mayor a menor, igual que hicimos anteriormente. Y la vamos a convertir a un arreglo. Vamos a extraer los 5 países con cambio poblacional más significativo, que resulta que son India, China, Indonesia, Pakistán y Nigeria. Y vamos a calcular el cambio de cada uno de esos países, extrayendo de la lista que acabamos de crear. Estos son los datos. Ahora los pasamos a flotante, dividimos entre 1.000.000 para que queden más fáciles de manejar, creamos las posiciones y vamos a generar el gráfico. Y entonces aquí está. Vean que los países con cambio poblacional mayor son India, China, Indonesia, Pakistán y Nigeria. ¿Ok? Y de esa manera entonces tenemos un tercer gráfico en nuestro programa, que de hecho le podemos cambiar el nombre, le podemos poner, digamos, cian, perdón, el color, para que se vea diferente. Voy a detener la depuración. Ya tenemos esta parte de acá. Ahora, lo que podemos hacer es podemos guardar la lista de cambio como un archivo CSV nuevo, si ustedes gustan, dentro del módulo 4. ¿Verdad? Dentro del módulo 4 podríamos preguntarle al usuario si desea guardar los datos de cambio poblacional en un nuevo archivo.
Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Vean lo que vamos a hacer. Una vez que tenemos el gráfico mostrado en el módulo 4, vamos a solicitar al usuario o preguntar al usuario si desea salvar la información de cambio poblacional en un archivo, ¿verdad? Porque esos resultados son valiosos. Entonces vamos a utilizar nuestra función de, vamos a ver dónde está, de leer, validar opción, ¿verdad? No, perdón, preguntar condición usuario. Vamos a preguntarle al usuario si desea guardar la información. Entonces vamos a poner acá y vamos a poner acá condición, digamos, vamos a crear una condición que se va a llamar guardar y sería preguntar condición usuario, y la pregunta sería: ¿desea guardar la información de cambio poblacional en un archivo? Y la respuesta sería sí o no, ¿verdad? Ok, si el usuario la quiere guardar, entonces guardar nos va a aparecer en verdadero. Si el usuario no quiere guardar la información, guardar nos va a aparecer en falso. Entonces aquí vamos a evaluar opción seleccionada. Entonces vamos a poner if guardar, ¿verdad? Si guardar está en verdadero, entonces hacemos lo siguiente: guardar, vamos a poner aquí, se guarda lista cambio en un archivo .csv. ok, y vamos a ver cómo se hace para guardar. El asunto de guardar es muy fácil y es muy similar al asunto de leer el archivo CSV. De hecho, podemos copiar la información de el archivo CSV, pero lo vamos a alterar un poquito. Entonces podemos copiar lo mismo que hicimos para abrir el archivo, lo podemos copiar para guardar en el archivo. Entonces vean esto, voy a copiar esto de acá, estas líneas, ¿verdad? Que era la parte de abrir el archivo, le voy a decir control C y me lo voy a llevar para el módulo 4 donde vamos a guardar. Estamos acá, entonces le voy a decir control V. Entonces voy a poner aquí mostrando mensaje de inicio de escritura del archivo, ¿verdad? Vamos a escribir un archivo nuevo. Iniciando escritura del archivo CSV. Ahora, ¿qué nombre le vamos a dar al archivo? Este no puede ser el mismo nombre de el nombre original del archivo, porque si no sobreescribiríamos la información de población. Necesitamos darle un nombre nuevo. Yo le voy a dar el nombre cambio poblacional.csv. Y ahora lo vamos a leer, lo vamos a abrir en modo de escritura. Por lo tanto, ponemos W. Y vamos a crear un objeto de escritura para el archivo CSV. Por lo tanto, CSV archivo es csv.writer. Y
hace referencia a archivo y vamos a usar delimitador coma para nuestro archivo. Entonces esto lo dejamos igual. Y ahora entramos en un ciclo for para pasar los datos de la lista de cambio al archivo. Ahora vamos en una dirección contraria. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que crear una secuencia de control, porque lo que vamos a recurrir ahora es la lista, y por cada fila de la lista en 2 dimensiones vamos a ir escribiendo en el archivo. Entonces ese es un cambio que tenemos que poner acá. Crear secuencia de control para lista cambio. Entonces creamos secuencia de control igual a range de lista cambio. Ok, podemos poner lista cambio ordenada de una vez para así guardar la información que está en la lista de cambio ordenada. Ok, entonces voy a poner aquí ordenada. Ustedes pueden poner la lista que ustedes quieran, pero digamos que vamos a ponerla ordenada para que la información en el archivo quede guardada en orden de una vez. Y ahora en el ciclo for pondríamos desde i, for i en secuencia de control, 2 puntos, se lee una fila de la lista y se pasa al archivo. Ok, y después esto hay que cambiarlo, porque entonces el asunto sería así. Para escribir en el archivo nosotros usamos el objeto de archivo CSV .writeRow y le tenemos que decir cuál es la fila que queremos escribir, que en este caso estaría en lista de cambio ordenado de i. Y entonces ya cuando hayamos escrito toda la lista, entonces el archivo se cierra y mostraríamos el mensaje acá: archivo CSV creado correctamente, ¿verdad? Y entonces ya con eso terminaríamos esa parte. Luego, si el usuario no quiere guardar, entonces esta parte pues no se va a ejecutar, ¿verdad? No habría ningún problema. Bien, vamos a ver si esto funciona. Voy a poner un breakpoint acá y tengo al final. Nada más vamos a ejecutar la parte de guardar en el archivo. Entonces vamos a ir a depurar y vamos a ver cómo nos va. Ok, aquí yo le voy a dar enter. Vamos a ir al módulo 4. Se nos presenta el gráfico de cambio, ¿verdad? Y lo que vamos a guardar es la lista completa, no solamente los 5 países que utilizamos para el gráfico, sino la lista completa. Entonces voy a cerrar acá y el programa me va a preguntar si yo deseo guardar los cambios, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar aquí con F8 y dice aquí: ¿desea guardar la información de cambio poblacional en un archivo? Digámosle que sí. Entonces guardar está en verdadero. Por lo tanto, ingresamos a este ciclo, a esta parte del if, mostramos en pantalla iniciando escritura del archivo CSV, creamos el archivo, creamos el objeto de escritura del archivo CSV, creamos la secuencia de control y empezamos a pasarle las filas de la lista de cambio ordenada. Entonces Aruba se va a guardar en una fila, Afganistán en la que sigue, Angola en la que sigue y así sucesivamente.
pero tenemos un problema. Ok, veamos qué pasó. Dice, tenemos un error en la lista de cambio ordenada. Dice que el tipo índice no se puede interpretar como un entero. Vean, el problema está aquí. Vean que la secuencia de control yo la debí de haber creado como range de len, de lista de campo ordenada, ¿verdad? Si no, entonces pues no nos va a crear una lista de control correcta. Ya esto pues debería de solucionarnos el problema. Vamos a ver si es cierto. Voy a ejecutar el programa nuevamente. Vamos a darle enter, vamos a ir al módulo 4. Se nos muestra el gráfico. Bueno, voy a poner un breakpoint acá. Lo voy a detenerlo y voy a ejecutarlo paso a paso. Me había hecho falta el breakpoint. Ok. Entonces vamos ejecutándolo paso a paso. Le damos enter, ingresamos con el 4. Aquí está nuestro gráfico, voy a cerrar la ventana y ahora sí estamos en guardar. Entonces ingresamos y vamos a preguntarle al usuario si desea guardar la información. Yo le voy a decir que sí. Entonces ingresamos al if y en el if vamos a ir abriendo el archivo y ahora vamos a crear el objeto de escritura. Creamos ahora sí la secuencia de control bien y ven que ahora vamos a ir agregándole cada una de las filas de la lista de cambio ordenada al archivo utilizando el método writeRow. Entonces aquí vamos a ir agregándole las filas al archivo y posteriormente, cuando ya termine este ciclo for, el archivo va a estar creado completamente. Entonces vamos a poder salir, ¿verdad? Voy a detener un momentito la depuración. Bien, voy a pasarme un momentito al explorador para que ustedes vean el archivo donde ya está creado. Vean que aquí estoy en la carpeta de preprogramas y aquí me aparece cambio poblacional CSV. Si yo lo abro con el bloc de notas, vean que me aparece la información de los países con su respectiva población, pero vean que me está dejando una línea en blanco entre cada país y eso puede llegar a ser problemático. Entonces voy a cerrar el archivo y vamos a hacerle un cambio pequeño a nuestro código para evitar que eso ocurra. Entonces aquí donde nosotros creamos el archivo, donde lo abrimos en modo de escritura, vamos a agregar la línea new line y vamos a dejar dos comillas sin nada en el medio para evitar que Python nos agregue una línea en blanco entre cada fila de la lista original. Ok, entonces ya vamos a ejecutar esto directamente y vamos a ver entonces el resultado. Voy a ir al módulo 4, entonces se muestra el gráfico, lo cierro, me pide el programa que si deseo guardar los archivos, yo le voy a decir que sí. El archivo se guardó y volvimos al menú principal. Entonces vamos a volver ahora a la carpeta y vean que donde yo abro ahora el archivo creado con el bloc de notas, me aparece la información sin esa línea adicional. Entonces vean que ya esta información queda guardada en este archivo CSV, el separador es una coma, y ya entonces esos resultados quedaron guardados. Y ya prácticamente estaríamos entonces terminando con este programa. Nada más nos hace falta como unos detalles de forma. Voy a copiar esta parte de acá del menú del módulo 1 con control C y lo voy a pegar al final del módulo 2 para que el usuario tenga que presionar enter antes de volver al menú principal, y voy a colocarlo al final del módulo 3 y al final del módulo 4 para ya entonces terminar el programa con todas sus partes. Aquí voy a tener que correr yo la sangría, ¿verdad?
porque esto no va a estar dentro del ciclo de esta parte del if, sino que está fuera del if. Y finalmente lo último que nos haría falta sería buscar el archivo de población original y buscar el directorio de este archivo o la ruta completa, que aquí está en mi caso, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar esta parte con control C y me la voy a traer a mi programa para pegarlo y que de esa manera yo pueda ejecutar el programa desde afuera de PyCharm. Entonces voy a decirle control V aquí y recuerden que hay que cambiar los slash que están de un lado, ponerlos hacia el otro lado, de tal manera que la ruta quede completa al archivo que nosotros vamos a leer primeramente. Entonces ya aquí tenemos la ruta completa. Y cuando vamos a escribir en el archivo, en el caso de que el usuario quiera guardar los datos en el archivo, tenemos que colocar aquí también la ruta completa. ¿De dónde lo queremos guardar en este caso, verdad? Yo lo voy a guardar pues en la misma carpeta donde está el archivo original. Entonces voy a colocar la ruta y entonces ya quedaría mi programa listo. Voy a detener la simulación, la depuración, y ya podríamos correr nuestro programa completamente desde fuera de PyCharm. Entonces vamos a ver cómo quedó. Vamos a correr archivo CSV, le voy a decir que lo voy a abrir directamente con Python. Y aquí estaría mi programa. Vean que abrió el archivo correctamente. Le doy Enter. Estamos en el menú principal. Podemos ver el listado de los países. Vean aquí donde está el listado completo de los países, ¿verdad? Y aquí vamos a darle Enter para volver al menú principal. Podemos ver el gráfico de los 5 países más poblados en 1960. Aquí está el archivo del gráfico, ¿verdad? Lo puedo cerrar. Presione Enter para volver al menú principal. Vamos a ir al módulo 3. Aquí están los países más poblados en el 2020. Como gráfico de barras, voy a cerrar acá. Vuelvo al menú principal, vamos a ir al 4. Tenemos el gráfico de los 5 países con mayor cambio poblacional, ¿verdad? Cerramos el gráfico. Podemos guardar esos resultados en el archivo CSV. Se salva el archivo. Le damos Enter para volver al menú principal y con 5 salimos. Y terminamos la ejecución del programa. Entonces aquí tienen ustedes una aplicación en la que podemos utilizar archivos CSV tanto para leer información como para escribir información en ellos, y la forma en la que podemos emplear esa información del archivo para generar gráficos. Entonces ya con esto pues vamos a ir haciéndonos una muy buena idea de qué es lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto, el cual pues yo les voy a estar informando en los próximos días de qué archivos vamos a manejar. Pero la idea es realizar algo muy parecido a lo que hicimos hoy, pero con un archivo de datos diferente. Y ustedes van a decidir cómo quieren ustedes mostrar la información del archivo en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver después otro ejemplo parecido para que ustedes tengan más ideas y de esa manera para que ustedes puedan trabajar sus proyectos. Y sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.